Estas son las imágenes que han dado la vuelta al mundo. Aeropuerto de Kabul, en Afganistán. Hoy ocurrió esto. Vuelos de repatriación, sobre todo de gente de Estados Unidos, de diplomáticos, y vuelos también que han llevado. Hay una fotografía, a ver si me la ponen más adelante, donde se ve el avión, estos aviones enormes de la Fuerza Aérea Estadounidense, llenísimos, con más de 600 personas en su interior, que han abandonado Afganistán y que se han subido como podían a la aeronave. Este es el panorama en el aeropuerto y le decía, una imagen, una noticia que ha dado la vuelta al mundo. ¿A partir de qué? De la toma ya de la capital de Kabul por parte de los talibanes, la huida del gobierno en este momento, del gobierno afgano, la salida de las tropas aliadas, las tropas de Estados Unidos y sus aliados, y claro, una incertidumbre que ahora reina en ese país, una vez más después de 20 años dominado por el régimen talibán. Vamos a hablar del tema rápidamente porque quiero dar la más cordial bienvenida a quien nos acompaña esta noche, Andrés Guzmán, es analista en temas internacionales. Andrés, qué gusto, muchísimas gracias por su tiempo, bienvenido, gracias por estar acá en Que No Me Pierda. El micrófono creo que está desactivado, querido Andrés. A ver, tenemos a Andrés, a ver, tenemos un problema con la comunicación, no logramos escuchar. Andrés Guzmán Escobar nos acompaña, analista, lo decíamos, en temas internacionales, para hablar de esto que ha ocurrido esta jornada allá en Afganistán, que ha generado ya repercusiones. Por ejemplo, para solucionar el tema de Andrés, permítame hacerle escuchar algunos segunditos de lo que dijo hoy en una conferencia, hoy por la tarde, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con relación a la ratificación de la decisión del gobierno de Estados Unidos de que sus tropas tienen que abandonar Afganistán. A ver, escucharemos al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, lo decíamos, con el argumento y el justificativo de por qué las tropas de Estados Unidos han decidido abandonar Afganistán y ratificar esta situación, pero dejando también en claro de que Estados Unidos no va a permitir que se cometan actos terroristas allá en Estados Unidos, en Afganistán, que estarán atentos con esa situación. A ver, esto era lo que decía el presidente de Estados Unidos. Yo estoy completamente apoyando la decisión que tomé. Después de 20 años lo aprendí de manera muy difícil, que nunca hay un buen momento para retirarse o retirar las fuerzas de Estados Unidos. Cuando asumí el cargo de presidente, yo tuve que valorar un acuerdo que hizo el presidente Trump con el Talibán. Las fuerzas el 1 de mayo tenían que salir el 1 de mayo del 2021, hace unos 3 meses después de que yo asumí la presidencia. Ya las fuerzas habían bajado de 1.500 fuerzas estadounidenses allá a 2.500. En el país, de 15.500 a 2.500. Y el Talibán tenía la presencia militar más grande desde el 2001. Planificamos para cualquier contingencia, pero siempre le he prometido al pueblo estadounidense que sería muy claro con ustedes. La verdad es la siguiente, que esto se desarrolló más rápidamente de lo que anticipábamos. Así que, ¿qué es lo que ha pasado? Afganistán, los líderes de Afganistán huyeron del país y desistieron. La milicia de los ejércitos colapsaron en Afganistán, algunos ni siquiera tratando de luchar. El desarrollo de la semana pasada refuerza que cualquier esfuerzo en Afganistán en ese momento es la decisión correcta. Las tropas estadounidenses no pueden y no deberían luchar una guerra y morir en una guerra que las fuerzas de Afganistán no están dispuestos a luchar por ellos mismos. Estamos haciendo esta salida y le dijimos muy claro al Talibán, si atacan a nuestro personal o interrumpen nuestras operaciones, la presencia de Estados Unidos cambiará y la respuesta será también inmediata y con fuerza. Vamos a defender a nuestras personas con fuerza devastadora si es necesario. Era lo que decía esta tarde en una conferencia el presidente de los Estados Unidos. Ahora sí estoy con Andrés Guzmán para analizar este tema. Andrés, ahora sí creo que me escuchas todo bien, ¿no? Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Ahora sí te escucho bien. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Mucho gusto. Muchísimas Gracias por la gracias. invitación. Gracias, Andrés. Y quiero comenzar con esto que acaba de decir, lo acabamos de escuchar el presidente de los Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses no van a luchar una guerra que no la quieren luchar las propias fuerzas afganas, refiriéndose a que, en criterio del gobierno de Estados Unidos, quienes iban a combatir o repeler el avance talibán iban a ser las fuerzas afganas, pero se escaparon, se fueron. ¿Qué dices tú? ¿Esto se veía venir, Andrés? Así es. Para Estados Unidos realmente ya no tenía ningún sentido continuar por una causa que parecía que no era la del mismo Afganistán, es decir, el gobierno afgano, que era el que tenía que garantizar, mantener a raya a los terroristas, no logró su cometido y sorprendió el hecho de que los talibanes puedan haber dominado, controlado todo el territorio en tan poco tiempo. Y bueno, eso muestra que la política de Estados Unidos no tenía un verdadero fin ahí, No era algo que realmente ellos sacaban un rédito, y eso ha sido justamente una de las conclusiones que han sacado hoy las máximas eminencias de las relaciones internacionales en Estados Unidos, que coincidían en decir que los intereses de Estados Unidos no están involucrados en este conflicto y que no tiene ningún sentido luchar por algo que al final de cuentas nunca va a resultar en algo beneficioso para Estados Unidos. Y bueno, lo lamentable es que han dejado a su suerte a mucha gente, especialmente a las mujeres y a las niñas, que ahora van a sufrir el rigor de lo que será el régimen talibán. Ahora, Andrés, escuchaba hoy en el marco de estas repercusiones a la canciller alemana, que es parte de los aliados en esta guerra de 20 años, que ha calificado básicamente esta intervención de Estados Unidos y sus aliados como un fracaso. Lo dijo así, textual, ha sido un fracaso esto. ¿Qué dices? ¿Por qué crees que, en criterio de estas altas autoridades aliadas, esto, lo que ocurrió en Afganistán, todo este tiempo ha sido un fracaso? Coincido, exactamente, es un fracaso muy claro, porque de lo que se trataba era de contener al terrorismo, y si bien se ha logrado eliminar a Osama Bin Laden ya hace más de una década, que era también uno de los propósitos, Afganistán está hoy en manos de los terroristas, en manos del Talibán, y eso es muy preocupante, no solo para la población en sí, como te decía, sino para el mismo Estados Unidos, que ve que un enemigo se está potenciando y que además está perdiendo influencia en un área geopolíticamente muy importante, estratégicamente hablando. Ahora, tanto Rusia como China pueden tener una cierta injerencia en Afganistán y ocupar de cierta forma el vacío que ha dejado Estados Unidos en Afganistán, Y eso obviamente debería preocupar mucho a las autoridades estadounidenses, que en este caso están privilegiando el interés político interno de los mismos Estados Unidos antes que al interés del mundo, porque obviamente en el mundo esto está muy mal visto. Estados Unidos se retira sin haber logrado estabilizar siquiera la región, y se retira además de una forma un tanto vergonzosa, porque no era ese el plan, no era la manera en que se tenía que retirar. De hecho, no ha terminado de retirarse y ya han perdido el poder en Afganistán. Entonces, realmente es algo que no se esperaba. Ha sorprendido a todos el hecho de que sea tan fácil tomar el poder para los talibanes, y eso obviamente marca este fracaso que, bueno, vamos a ver cómo se sobrelleva, Porque de todas maneras, en la opinión pública estadounidense parece que ve bien este paso, Ellos ya estaban hace muchos años cansados de tener tropas en Estados Unidos y se pedía mucho el regreso de las tropas desde hace mucho tiempo, y Biden era uno de los propulsores de esa política desde hace mucho tiempo. Entonces, consumarla es como cumplir lo que él había prometido, y lamentablemente hay muchos efectos colaterales para el mundo en general, que ve un retroceso importante para los derechos humanos, para sobre todo los derechos de las mujeres,
que ahora se van a ver restringidos. Lo que la pasada semana se anunciaba a partir de un fuerte ingreso y avance de las tropas talibanes con la toma de ciudades claves, era que el cálculo que se hacía la pasada semana, hace algunos días nada más por parte de los Estados Unidos, era que iban a llegar hasta donde llegaron hoy en 3 meses, en 90 días. Bueno, se anticiparon muchísimo y por eso no les dio tiempo, lo que decía Andrés, ni siquiera de poder terminar de salir, de abandonar el país. Ahora, Andrés, para finalizar, a ver, es muy complicado seguramente lo que se viene. Hoy hemos visto estas imágenes horrorosas que han dado la vuelta al mundo de gente desesperada, de afganos desesperados por tomar lo que sea, colgarse de un avión y salir de Afganistán. ¿Por qué se da esta figura? ¿Qué cree esta gente? ¿Que los talibanes van a cobrar venganza? Así es. Bueno, Estados Unidos está en control del aeropuerto en Kabul y toda esa gente que está ahí adentro son básicamente quienes han trabajado para los estadounidenses, quienes han sido sus aliados, ¿no? Porque solo han dejado entrar obviamente a quienes son confiables para los Estados Unidos y de hecho 30,000 personas se van a ir a Estados Unidos porque son los protegidos, si se quiere, de Washington. Y todas esas personas que estaban en masa ahí adentro no han podido ser controladas y hemos visto estas imágenes que son terribles, que han caído como una bomba en Estados Unidos y que sin duda marcan el momento histórico que estamos viviendo, marcan este fracaso que se ve en esta imagen, ¿no? Que se va a quedar, yo creo, como un ícono de lo que ha sucedido. Y esa es la manera en que se está retirando Estados Unidos, ¿no? Después de 20 años de tanto esfuerzo, de muchas vidas perdidas y de grandes cantidades de dinero invertidas, ¿no? Hoy el presidente Biden decía, hemos gastado $1 billón en el gobierno afgano para que ellos mantengan la estabilidad y no permitan que los talibán tomen el poder. Sin embargo, en menos de lo que se esperaba, porque las tropas estadounidenses tenían que retirarse hasta el 31 de agosto, y antes de que se cumpla ese plazo, ya han perdido el gobierno. Entonces, eso ha sido realmente una cosa inesperada para todos. Incluso creo que los mismos talibanes estaban sorprendidos de haber logrado algo así tan fácil, y eso se debe al debilitamiento, a la corrupción del gobierno y del mismo ejército afgano, que cuando perdieron ya las ciudades más importantes, como decías, Juan Carlos, la semana pasada, vino una desmoralización en las tropas, porque ya decían esto es una guerra perdida, no tiene sentido seguir luchando, y empezaron a desertar miles de soldados que se fueron a los países vecinos, que escaparon, y obviamente dejaron a las ciudades desguarnecidas, libres para ser tomadas por el talibán, que tomó Kabul, la capital, ya prácticamente sin enfrentamientos, ¿no? Cuando sí habían ocurrido varias batallas antes de eso, ¿no? Porque se dice que no hubo violencia, pero sí la hubo. Solo en el primer semestre de este año han muerto casi 2,000 personas en los enfrentamientos. Entonces sí ha habido mucha violencia, pero ya al final, cuando el ejército afgano percibió o se dio cuenta de que ya no había manera de ganar, empezaron a desertar, empezaron el desbande, y el gobierno de Afganistán aplicó una política de propaganda que tampoco contribuyó, porque dijeron que todo estaba controlado, que podían todavía contener a los talibán, pero era falso. Y ahora la población en Kabul recién se está dando cuenta que le habían mentido todo este tiempo, porque ellos pensaban que esto podía ocurrir, como tú decías, pero de aquí a unos meses. Y eso ha ocurrido ya. Entonces tienen que escapar, y lo hacen de esta manera tan desordenada, tan desesperada, y lo hacen junto con muchos diplomáticos de gobiernos de Occidente principalmente, que están muy preocupados por esto y que obviamente temen por sus vidas, y por eso es la desesperación, por eso es el caos que ahora reina en Kabul, y que hemos visto en las imágenes de todo esto. Bien, Andrés, te agradezco mucho la gentileza, el análisis, por supuesto. Seguramente esto va a dar
mucho de qué hablar todavía en el mundo entero a partir de algo que está iniciando una vez más después de 20 años, que es nuevamente un régimen talibán dominante en Afganistán. Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Un abrazo enorme. Gracias. Andrés Guzmán, analista en temas internacionales, tratando de entender un poquito cuál es la figura y dónde está. Lo que genera incertidumbres, hacia dónde va Afganistán de aquí en adelante y qué va a ocurrir con su población. Seguramente será tratamiento también periodístico, por supuesto, de aquí en adelante. Permítame hacer una pausa, la última. Enseguida volvemos.